¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Solmización. Yo soy Alejandro. Mi nombre es Diana y en el video del día de hoy vamos a continuar con el tema de los círculos. Hoy veremos el círculo de Do. Comenzamos. Para comenzar empezaremos viendo cuál es la nomenclatura o los nombres por los cuales se les conoce a los dedos de la mano izquierda para tocar la guitarra. Para tocar con la mano izquierda necesitamos únicamente 4 dedos. Los vamos a numerar por el índice número 1, medio número 2, anular número 3 y meñique número 4. Repetimos nuevamente: dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4. Es importante tener esto en claro porque más adelante lo vamos a utilizar. Continuemos ahora con los acordes que pertenecen a este círculo de Do. Primero tenemos el acorde Do mayor y suena de esta manera. Continuamos con el acorde de La menor, seguido del acorde de Re menor, y finalizamos con el acorde de Sol 7. Este acorde también lo pueden conocer no solo por Sol 7, sino Sol mayor 7 o Sol séptima de dominante, para que lo tengan en cuenta. Pasaremos ahora a la ubicación de cada una de las notas que pertenecen a estos diferentes acordes del círculo de Do. Primero comenzamos con el acorde de Do mayor. Este acorde se toca a partir de la quinta cuerda, muy importante recordarlo, y empezamos colocando nuestros dedos de la siguiente manera. En la cuerda número 5 vamos a pisar el traste número 3 con el dedo número 3. Nos pasamos a la cuarta cuerda, que vamos a tocar el traste número 2 con el dedo número 2. Avanzamos a la tercera cuerda, la cual va a ser al aire, o sea que no vamos a tocar ningún traste. La segunda cuerda, en la cual vamos a tocar el traste número 1 con el dedo 1. Y finalmente la primera cuerda, que se va a tocar al aire, teniendo como resultado esta posición, y sonaría de esta manera. Pasando al siguiente acorde, que sería La menor, este acorde lo empezamos a tocar a partir de la quinta cuerda. Importante decir esto para que no vayan a tocar la cuerda. Tener cuidado de no tocarla. Comenzamos con la quinta cuerda, que se tocaría al aire, no pisamos ningún traste. Después la cuerda número 4, en la que vamos a tocar en el traste número 2 con el dedo número 2. Nos pasamos a la cuerda número 3, en la cual vamos a tocar el traste número 2 con el dedo número 3. Seguimos con la cuerda número 1, que vamos a tocar en el traste número 1 con el dedo número 1. Y la posición quedaría de esta manera y sonaría así. Pasando al siguiente acorde, Re menor, este acorde se toca a partir de la cuarta cuerda. Tocamos la cuarta cuerda, la vamos a tocar al aire, sin pisar ningún traste con nuestra mano izquierda. Nos pasamos a la cuerda número 3, tocando en el traste 2 con el dedo 2. Continuamos con la cuerda número 2, tocando en el traste 3 con el dedo número 4. Y finalmente en la cuerda número 1, tocando en el traste número 1 con el dedo número 1. La posición finalmente quedaría de esta manera y sonaría así. Finalmente pasamos al último acorde que pertenece al círculo de Do mayor,
¿Qué es el acorde de sol 7? Recordando nuevamente que se conoce como sol 7, sol mayor 7 o sol séptima de dominante. Este acorde sí se va a tocar a partir de la sexta cuerda. En la sexta cuerda vamos a tocar en el traste número 3 con el dedo número 3. Después nos pasamos a la quinta cuerda, donde vamos a tocar el traste número 2 con el dedo 2. La cuarta cuerda la vamos a tocar al aire, es decir, sin pisar ningún traste. La tercera cuerda también al aire, sin pisar ningún traste. La segunda cuerda igualmente al aire, sin pisar ningún traste. Y finalizamos con la primera cuerda, donde vamos a tocar el traste número 1 con el dedo número 1. La posición quedaría de esta manera y sonaría así. Viendo ya todos los acordes y la posición de cada uno de estos, la secuencia quedó de esta manera. Recordemos: do mayor, la menor, re menor y sol 7. Y suena así. Pasemos ahora a unos tips que les pueden ayudar a poder mejorar tanto estos cambios como el sonido de las cuerdas cuando toquen los acordes. Para tocar cada uno de estos acordes y cualquier otro acorde o nota en general, hay que tener cuidado de colocar bien nuestros dedos de la mano izquierda en los trastes. Es decir, la ubicación correcta en la que tenemos que ubicar los dedos es poniendo el dedo un poco atrasito del traste que queremos tocar. Por ejemplo, ustedes están viendo en pantalla la cuerda número 5, traste número 3. El dedo va ligeramente atrasito, no tiene que ir ni encima del traste ni a mitad, porque entonces vamos a conseguir un sonido que es trasteo. La forma correcta es colocar el dedo un poquitito más atrás del traste, casi nada. Si nosotros no tenemos una buena colocación de nuestros dedos en los trastes, sonaría lo que mencionamos hace un momento, que es trasteo. Para que reconozcan mejor los sonidos del trasteo, son así. Si se dan cuenta, no es un sonido claro. El sonido que nosotros buscamos es así. Para eso es que les damos estos tips. Basados en esto anterior, les recomendamos que en la práctica de cada uno de los acordes practiquen cuerda por cuerda con la posición correcta de los dedos en los trastes, para que a la hora de tocar todo el acorde en conjunto no suene alguna nota trasteada, sino todas las notas suenen claras, que es lo que buscamos. Por ejemplo, como lo que vamos a escuchar ahorita, donde se va a hacer esta práctica de tocar cuerda por cuerda por todos los acordes que pertenecen al círculo de do mayor. Otros tips que les damos para que puedan realizar mejor estos cambios de acorde por acorde, especialmente en el círculo de do mayor, es el siguiente. Teniendo nuestra colocación de do mayor, lo que vamos a hacer es que no vamos a mover ni el dedo 1 ni el dedo 2, se van a quedar en su lugar. Únicamente vamos a mover el dedo número 3 a la tercera cuerda, segundo traste. Y así quedaría el cambio de do mayor a la menor. Pasemos al siguiente cambio, que sería de los acordes de la menor a re menor. Teniendo nuestra posición de la menor, el dedo 4 tenemos que estirarlo un poquitito, como que se vaya acercando al traste número 3,
tenemos que tener cuidado de no tocar esta cuerda, ¿verdad? Ni este traste, pero sí que se vaya haciendo un poquito de lado. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar a la hora de cambiar acorde, tocar la cuerda número 2, traste número 3. Entonces, para hacer este cambio, vamos a mover el dedo 1 y el dedo 2, los vamos a bajar una cuerda a ambos. Dedo 1 y dedo 2. El dedo número 4, cuerda número 2, traste número 3. Para esto es importante prepararlo anteriormente para que no se nos haga tan brusco este cambio en el dedo. Y listo, así quedaría el cambio de la menor a re menor. El siguiente cambio que tenemos es del acorde de re menor a sol 7. Nuevamente, sol, séptima de dominante, sol mayor 7, cualquiera de esos nombres también se conoce. Este cambio lo vamos a realizar dejando el dedo número 1 en la cuerda número 1, traste número 1, y solamente vamos a subir a la sexta y quinta cuerda el dedo 3 y el dedo 2, de esta manera. Si se dan cuenta, en re menor utilizamos en la cuerda número 2, traste número 3, el dedo 4, lo que nos deja libre el dedo número 3 para realizar ese cambio a sol 7. Y así quedaría el cambio de re menor a sol 7. Finalmente el último cambio, que sería de sol 7 a do mayor. Tenemos nuestra posición de sol 7. Aquí los dedos prácticamente se van a quedar en los mismos trastes, lo único que hay que hacer es cambiarlos de cuerda. El dedo número 1 va a subir una cuerda y el dedo número 2 y número 3 van a bajar ambos una cuerda en los mismos trastes. Y así quedaría nuestro cambio de sol 7 a do mayor. Ya tenemos todo nuestro círculo completo. Como lo recordarán cuando vimos el círculo de sol, en esta parte les enseñamos algunos ritmos que pueden ustedes utilizar para ayudar a la agilidad de los dedos de la mano izquierda, donde tenemos los cambios en los trastes y que pues muchas veces se dificulta hacer estos cambios. Entonces, el ritmo que les vamos a enseñar el día de hoy es diferente al del círculo de sol y suena de esta manera. Para poder tocar este ritmo, necesitamos primero pues tener en claro cada uno de los acordes en la secuencia correcta. Es decir, primero do mayor, después la menor, después re menor y finalmente sol 7. Empezamos tocando do mayor, ponemos nuestra posición en la mano izquierda y ahora en los ritmos es más importante que nos enfoquemos en la mano derecha, en lo que vamos a hacer. Para todos estos acordes, los 4 que pertenecen al círculo de do mayor, vamos a tocar la primera, segunda y tercer cuerda. En todos se van a tocar estas 3 cuerdas a la par, de esta manera. Ahora, en el acorde de do mayor vamos a realizar lo que se le dice un bajeo con el dedo pulgar. Vamos a tocar una vez con el dedo pulgar la cuerda número 5. Vamos a tirar tocando la primera, segunda y tercera cuerda todas juntas. Después, con el pulgar tocaremos ahora la cuerda número 4. Nuevamente la primera, segunda y tercera cuerda. Repetimos pulgar, cuerda número 5. Seguimos con cuerda 1, 2, 3. Volvemos a repetir también el pulgar, cuerda número 4 y cuerda 1, 2 y 3. Por lo tanto, quedó en el pulgar tocar primero la cuerda número 5, luego la cuerda número 4, luego la cuerda número 5 y número 4. Si se dan cuenta, el pulgar lo único que hace es ir intercalando las cuerdas. El bajeo y el ritmo que quedarían en el acorde de do mayor sería así.
Y haciendo sonar las notas que pertenecen a este acorde, sonaría así. Ahora, pasemos al acorde de la menor. En este también vamos a hacer un bajeo que va a ser quinta cuerda, quinta cuerda, cuarta cuerda. Y nuevamente vamos a tocar la cuerda 1, 2 y 3. Entonces quedaría de esta manera. Y haciendo sonar las notas, sonaría así. Si se dan cuenta, fueron los mismos movimientos que hicimos en el acorde de Do mayor. En el siguiente acorde, que es Re menor, sí va a cambiar un poquito porque esta vez vamos a hacer el bajeo en la cuarta cuerda, después en la quinta cuerda, cuarta cuerda y quinta cuerda. Y los dedos en las cuerdas número 1, 2 y 3 se van a tocar exactamente igual que las veces anteriores. Por lo tanto, quedaría de esta manera. Recuerden, aquí empezamos en la cuarta cuerda. Y haciendo sonar las notas que pertenecen a este acorde, sonaría así. Finalmente, pasando al último acorde de este círculo, sería Sol 7. En este acorde vamos a tocar exactamente igual las cuerdas número 1, 2 y 3. Lo que va a cambiar aquí va a ser el bajeo con el pulgar. Vamos a empezar en la cuerda número 6. Nos pasamos a la cuerda 4, otra vez cuerda 6 y otra vez cuerda 4. Sonaría de esta manera. Y haciendo sonar las notas del acorde quedaría así. Y listo. Para terminar con esta parte, tenemos un acercamiento de la mano derecha y vamos a tocar todo el círculo completo para que vean de esta manera cómo debería de sonar y cómo se verían los dedos de la mano derecha. Bueno, pues esto es todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y si fue así, regálenos un like, suscríbanse. En la caja, no, en la descripción del video están los links para que nos sigan en Instagram y Facebook. Estamos subiendo contenido, así que no se olviden de seguirnos por las redes sociales. Si tienen alguna duda, una sugerencia, lo pueden poner en la caja de los comentarios. Con gusto atendemos. Y no se olviden de compartir el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.